Estoy de paseo en el Retiro, en el Paseo de México, exactamente, con Orquídea, a quien ya conocéis en el canal porque estuvo conmigo hace nada, hace un mes, una cosa así, y me acusasteis, injustamente, de que iba andando demasiado deprisa, y la que andaba demasiado deprisa era ella, Sí, ¿o no? así es. Fue ella la que me pidió andar deprisa. Lo que pasa es que no andaba muy católica aquel día porque tenía mucha alergia al polen, yo tampoco estaba muy bien, y bueno, se nos veía un poco agotados. Bueno, se nos va a poner a llover, Orquídea. Sí. Y se nos va a poner a llover en el Paseo de México, ya se nos podría poner a llover en el Paseo de Colombia, que está ahí a la vuelta. Bueno, pues nada, que he quedado con Orquídea para darme un paseíto aquí por el Retiro muy rico, una tarde preveraniega por la... Bueno, no parece muy verano con esta lluvia Parece y más tal. primaveral. Es más primaveral que veraniega. Verano creo que nos entra ya a base de bien este fin de semana, lo cual yo estoy deseándolo. Bueno, y estaba hablando con Orquídea y me ha comentado lo de Petro. Ya sabéis que Orquídea es colombiana, toma gota que me ha caído, pero en toda la cara, ¿eh? Estas lluvias veraniegas o preveraniegas del fin de la primavera suelen llegar con muchas ganas. Nos vamos a tener que esconder debajo de un árbol, Orquídea. Sí. Bueno, y me comentaba que está el presidente de su país, es decir, Gustavo Petro. Vamos a escondernos porque nos va a caer pero la del pulpo aquí. Va a llover poco, pero mucho en poco Intenso. tiempo. Poco pero intenso, Mira, como sí. si estuviéramos en una lluvia tropical en Bogotá. Sí, es que está la cosa Así tropical llueve. hoy, está la cosa tropical. Lleva así unos días, que de pronto le da por llover y de pronto le da por hacer calor. Bueno, que ahí lo tenéis, que nos hemos tenido que esconder. En fin, no os engañamos. Ahí tenéis la fuente de los tritones y ahí está el estanque. Bueno, el estanque grande. Bueno, ¿qué me contabas, Orquídea, de tu querido Petro? Pues que tenemos otra vez una crisis, entre ellos se están peleando muchísimo y la buena noticia para los colombianos es que el peso se está evaluando bastante, porque los últimos 10 meses estaba en caída picada y ahora estamos empezando a ver que pues ya no es tan moneda basura como hasta el momento. Bueno, pero Petro está un poco on fire, ¿no? Que se dice. Yo el otro día leí una cosa suya diciendo que había visto en España mucho farcismo y que los españoles éramos racistas, que que no nos gustaba nada su piel de color café, que es una estupidez, porque aquí tenemos la piel de color café, un café un poco más claro, pero ya está. Es para arengar, yo creo que a sus bases y un poco pues continuar con el discurso de la victimización y de que pues todos están en contra de él. Un poco la estrategia que ha seguido también con los opositores en el país, ¿no? En Colombia. Y yo creo que lo lo dijo en Berlín, además, se estuvo quejando, diciendo que después de la caída de Berlín teníamos ahora una ola conservadora. Sí. En esas últimas 3 décadas y bueno, en vez de decir algo sustantivo, no ha dejado nada claro, ¿no? Más allá de lo ideológico, nada concreto sobre qué va a pasar con las reservas, con las exploraciones de petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que Petro es ideología. Sí, en claro, la práctica es tampoco le pidas mucho. Desde que llegó es ideología y un poquito más de ideología. Es como que tiene que convencer a los colombianos de que han hecho bien, o por lo menos a la izquierda colombiana, de que ha hecho bien votándole. Pero no sé, creo que se le olvida que está en el poder. Es si que, está en la oposición, vale. Además, el gran problema de Petro es que en esa lógica que tiene él en su cabeza, sí, efectivamente, piensa que está todavía en la oposición y es que no sabe comunicar. O sea, tú tienes que ver el Twitter, cuando se pone a tuitear, Petro parece que está borracho, la verdad. O sea, porque es que ya no solamente que tuitee con faltas, Sí. sino que muchas veces ni siquiera se entiende lo que dice. No presta, mira, ya ha parado. Los goterones estos ya han parado. No presta ninguna atención. A la ortografía, ¿no? Sí, y se come letras, o sea, esas cosas inteligibles. O sea, que Pero realmente este tío no tiene a nadie, es el presidente de un país importante. efectivamente, no tiene porque nadie que le haga esas cosas. es que él considera que tener a alguien que le haga este tipo de cosas es como ejercer el poder de una forma vertical y no horizontal. Entonces, claro, Sí. cualquier jerarquía o poner a alguien demandado que le escriba los tweets, él lo considera como que se aleja del pueblo. Sí. Pero claro, ya eres el presidente no solamente del pueblo trademark, sino de todos los colombianos. Bueno, pero ¿no? digo yo que tendrá algo más que hacer, aparte de estar tonteando con Twitter, ¿no? Pues- Más gente que ponga o no ponga faltas. Yo esta manía que les ha entrado desde hace ya tiempo, esto no es nuevo, llevan como 10 años, y en esto tuvo mucha culpa Donald Trump. Sí, era un poco del estilo. De que los mandatarios tenían que relacionarse directamente
con los electores, con los votantes Ajá. a través de Twitter. Es decir, que ya no les iba a hacer falta a la prensa, que no iban a necesitar a periodistas que les entrevistasen o que les tomasen nota en las ruedas de prensa, ¿no? Y desde entonces los tenemos tuiteando como bobos. Sí, es que va un poco en esta línea de que los medios tradicionales, como RCN, Caracol Televisión, Sí. la revista Semana, son todos parte de una oligarquía Sí, o de intereses contrarios a los del gobierno o contrarios a los del pueblo. Entonces él se dedica continuamente a desmentir, por así decirlo, los ataques, ¿no?, que le hacen. Pero bueno, es que últimamente también hemos tenido un problema. Bueno, los actores colombianos no tenían ministra de Cultura. Entonces ha sido bastante fíjate, interesante. no había ministro de Cultura, pero había cine en Colombia y actores. Sí, Quizás que no va a ser necesario tener un ministro de Cultura para que haya cultura. ya, pero es que, claro, pero es que ellos necesitan subvenciones. Entonces, una de las grandes promesas de Petro era como ayudar al sector, por así decirlo, Sí. que creciera y que se internacionalizara. Y de hecho, él en los primeros nombramientos del gabinete puso a una mujer, Cecilia, que venía del Partido Comunista, una de las ramas del Partido Comunista colombiano, porque Sí. hay varias ramas. Y la despidió ni siquiera se lo dijo a la cara. O sea, fue prácticamente por teléfono, le dio las gracias y hasta luego. Y se quedaron bailando en el aire a la espera de un nuevo nombramiento que, bueno, ha decepcionado a una gran parte del electorado que era muy entusiasta con Petro, ¿no? Y que de hecho, precisamente porque tenía mucha visibilidad en redes sociales, etcétera, llegaron a mucho voto joven. Y ahora pues... Bueno, la izquierda colombiana estaba con una frustración muy profunda desde hacía tiempo, que nunca conseguían llegar al poder, y con este pensaron que sí, que ya hemos llegado, va a cambiar todo como por ensalmo, va a ser mágico, y claro, se han encontrado con que no es así, y la cosa no funciona así. Al final creo que se está comportando un poco, bueno, un poco no mucho, un bastante, como lo que ellos critican, como la propia izquierda critica, ¿no? Como un líder populista, Sí, efectivamente. de una manera bastante descarada. Vamos a ver ahí el monumento a los Álvarez Quintero. ¿No conoces tú ese monumento? No, Es uno de los más bonitos de todo el Retiro, sí, precioso. pues vamos. Esto acá está un poco escondido ahí, pero Bueno, ahora lo mejor. verás. Y ya de paso, ya que se lo enseño a Orquídea, os lo enseño a todos vosotros, porque llevo muchos a la contra aquí en el Retiro, pero luego nunca enseño nada, voy con la bicicleta y a toda velocidad, ¿no? Voy a tener que hacer unos vídeos especiales, solo para el Retiro. Alguna vez incluso me encuentro con contraescuchas por aquí, que me paran. A veces en alguna ocasión sí me han cortado este vídeo. Ah. En otras ocasiones es antes, mientras estoy preparando el vídeo, después de hacerlo y tal. Bueno, pues eso, lo que te decía, Orquídea, que creo que este tipo, bueno, creo no, estoy convencido, a estas alturas no es más que un líder populista hispanoamericano. Sí, el problema es que no está consiguiendo, él se veía a sí mismo como el futuro Lula, ¿no? Como que él podía llegar a crear un pequeño movimiento alrededor de él en todo el continente, y justo ha pasado todo lo contrario, porque en Perú hemos tenido choques, bueno, la diplomacia colombiana no es bienvenida, por así decirlo, Petro no es bienvenido, no la diplomacia colombiana, Petro. Y es porque Petro cometió el error garrafal de apoyar a Castillo, Sí, que no se puede ser más torpe. efectivamente. Y lo mismo ha pasado pues con otros presidentes en El Salvador. Tampoco es que sea muy importante su figura en México, que se podría pensar que es un gobierno afín, pero la verdad es que el gobierno mexicano va pues por sus intereses y prácticamente no ha habido ni siquiera una mejoría en las relaciones colombo-mexicanas, que Colombia es muy cercana a México en muchas cosas, sobre todo culturalmente, pero tenemos un problema con la frontera de México, que devuelven a muchos colombianos y digamos que de unas maneras no muy buenas. Y todo va pues ligado a la inmigración ilegal y un poco pues el contrabando y tráfico de drogas. A Bueno, veces Colombia y también, México son el origen de prácticamente toda la droga que entra en Estados Unidos, pues aquí lo tienes. Ah, Pues mira. qué bonito eso, os lo voy a mostrar. Aquí está. Y además suele estar tranquilo, porque anda un poco escondido este Sí, sí. monumento. Este no lo conocía y puedo Ahí decir está. que vengo bastante retiro. A Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, del pueblo de Madrid, con la colaboración y homenaje de España entera. Pues ahí está.
Yo, cuando era niño, decía mucha gente eran los amantes de Teruel. Ajá. Yo decía, ya sabes, aquello de tonta ella, Sí, tonta sí, él, ¿no? Pero yo, claro, me lo creía, decía, pues serían los amantes de Teruel. La verdad es que de niño tampoco sabía muy bien dónde estaba Teruel. Pero luego ya, siendo más mayor, supe dónde estaba Teruel y a mí este tipo me parecía cualquier cosa menos un turolense. Con este gorro cordobés a caballo, Sí, el rabo del parece caballo andaluz. cortado, sí, claro, es andaluz, obviamente. Pero ya dije, no, esto de los amantes de Teruel es una fake news, es una falsa noticia. Mira qué bonito. Sí, además se lleva como con un mantón, ¿no? Como Claro, dos, además parece. es un monumento de cuando se hacían monumentos bonitos. Y no esas ferrallas de acero cortén que hacen ahora los artistas. Que dices, casi mejor que no hagáis documento, casi mejor que no hagáis mejor poner documento. un árbol. Sí, mejor poned un árbol, que el árbol no nos va a traicionar. Bueno, pues si te fijas, tuvo Petro, hace no mucho, hace un par de meses, una agarrada, pero de las gordas además, con el otro presidente populista por antonomasia hoy de Hispanoamérica, El que es Bukele, Nayib Bukele del Sí, Salvador. sí, sí. Pero que anduvieron tirándose piedras, Sí, sí, que sí, daba un poco de prácticamente vergüenza ajena. insultándose, sí. Ya, caray, que señores, conserven, guarden ustedes la compostura, que son presidentes de dos repúblicas, ¿no? Y en cierta medida también se quiere hacerse ver como que es el anti-Bukele. Como donde está Bukele, un tipo de derecha dura, el Trump de Centroamérica, llego yo que soy muy distinto y demuestro que soy el gran salvador de la izquierda del continente. Sí, pero no le está saliendo nada bien, porque es que no, a diferencia de Bukele, que sí que sabe comunicar y sí que sabe adornar y presentar resultados, que no todos son tan... Hay distintas formas de maquillar las cosas, ¿no? Sin quitarle los méritos y los aciertos, que yo creo que algunos sí ha tenido, sobre todo en el tema administrativo, que ha recortado muchísimas administraciones, Bukele, pero para mí él sí que ha sabido... Escucha, no te cortes. Si tienes que criticar a Bukele, hazlo. Yo sé que al otro lado hay algún bukelista, unos cuantos, pero no pasa nada. Bueno, es que Bukele es una figura un poco... Puedes criticarle, yo lo hago, sin miedo. A mí me causa mucha... Normalmente no me suelo creer a los hombres, ¿no? Siempre Sí, tengo que ir con bien. cuidado porque a Haces veces bien. te venden unas cosas o te venden la realidad de una forma que está un poco deformada. Entonces eso me pasa con el hombre de a pie, pero también con un presidente, Vale. ¿no? Incluso si Bueno, puestos a desconfiar, desconfía más de los presidentes que del hombre de a pie. Sí, eso es. Tiene más posibilidades de mentir y muchos más intereses. Bukele creo que es una persona muy hábil, es una persona además muy... él, incluso físicamente, es joven, es muy jovial, habla a la gente con mucha seguridad, entonces creo que eso te hace estar muy relajado y verdaderamente confiar en él, que eso es peligroso, a mi entender. Y lo que ha hecho Bukele es un poco meter mano dura, porque es evidente que sí le ha dado unos resultados y que la población ha mejorado el tema, bueno, de poder salir a la calle y de que no te mate un pandillero. Que eso es un gran paso y sé que para muchos que hemos vivido en el continente americano, porque es todo el continente americano que es muy violento. Bueno, alguna excepción, pero sí. Bueno, quizás Uruguay Uruguay. es un país seguro, Chile Bueno, no más o tiene menos. los niveles de delincuencia que encuentras en Centroamérica. Sí, bueno, es que Centroamérica es uno de los sitios, bueno, es que han estado Centroamérica hasta es que ayer en guerra eso civil. Juega en otra liga. Sí, efectivamente. Pero es una persona que es bastante... por ejemplo, con el tema palestino, es bastante pro-palestino, no es muy claro en algunos temas de blanqueo de capitales. Bueno, a ver, es pro-palestino porque es que el origen es es palestino. palestino. El nombre tampoco puede, eso no engaña a nadie, ¿no? Nayib. Sí, sí. Pero es verdad que nosotros tenemos comunidades de árabes en la misma Colombia, ¿no? Que el conflicto árabo-israelí en el fondo les da bastante igual y no tienen una línea de apoyo o de injerencia. Les queda muy lejos. Sí, o los mismos judíos que tenemos en el país. De hecho, una de las personas que en su momento, digamos que ha tenido una actitud un poco de apoyo al gobierno de Petro ha sido los Glinsky, que son de origen judío. Pero al mismo tiempo es como que son los primeros en decirles, bueno, nosotros tenemos ciertos intereses en el país, porque evidentemente si el país se va al traste, nosotros nos vamos al traste.
Entonces, no sé, Bukele para mí, digamos que tengo que ir a El Salvador para poder decir si es verdad tanta maravilla. Es un país muy bonito, pequeñín, Sí. pero muy bonito. Tiene volcanes, un clima privilegiado, costa en el Pacífico solo. Es el único país de Centroamérica que solo tiene costa en el Pacífico, el resto tienen costa en los dos. Es muy bueno para hacer el surf y eso ha traído además mucho chico, los Passport Bro, ¿no? Que eso también daría para otra de tus contras que está muy de moda en Sudamérica, ¿no? Cuéntame, ¿qué es eso del Passport Bro? Los Passport Bros son gente, normalmente son hombres jóvenes, Sí, blancos de y los heteros. de los que tú no te fías. Sí, ¿Mm? hombres jóvenes, blancos y heteros que están cansados de la degeneración occidental, Sí. que normalmente votan pues políticas, bueno, las de Trump, pero que están cansados, desencantados de la degeneración del De mundo Occidente, moderno, de sí. Occidente. Entonces se van a sociedades más conservadores, pues para primero hacer dinero, porque normalmente suelen ganar en dólares, entonces se les facilita muchísimo la inversión Sí. y el día a día para vivir en Colombia, en El Salvador, y además normalmente tienen les encanta el Bitcoin, ¿no? Entonces todo el debate que hay sobre la libertad Bueno, es que económica, ahí etcétera. Bukele sí que hizo lo del... sí, bueno, una serie de insensateces, Sí, sí. como lo de convertir el Bitcoin en Moneda, de sí, curso legal, claro, efectivamente. cuando Bitcoin cayó de aquella manera, y luego quiso hacer en el Golfo de Fonseca, que es un golfo que hay trinacional en la costa del Pacífico de Centroamérica, hasta Honduras, Costa Rica y en uno de los lados El Salvador, hizo el plan, lo comenté en la Contra hace unos años, de crear una ciudad de Bitcoin, Bitcoin City, Sí. para ir a presentarlo y Y tal. para hacer surf. Pero para eso y para el surf, para el Sí, Bitcoin sí. y para el surf. No sé, yo lo del surf no lo termino de ver, pero vamos, lo del Bitcoin sí, pero quizá no de una manera tan salvaje como lo hizo Bukele de ese modo. A ver, a mí no me genera confianza ninguna, y yo me suelo fiar de los hombres, entre otras cosas porque no tengo intereses románticos con ellos, entonces tampoco sé que por ahí no me van a engañar. Pero el tipo llevo muchos años observando la política, Sí. de no solo de España, sino de todos los países, especialmente los países europeos y los de Hispanoamérica. Y hay tipos, al principio cuando era más joven sí, la intuición me fallaba, ahora ya difícilmente. Ahora digamos que los veo venir. Y en el caso de Bukele hay algo, no lo sé, no sé explicarlo, que no termina de convencerme. Sí, a mí también. Yo soy de la opinión que un político tiene que ser un tipo aburrido, en serio. No, Sí. puedes decir, entonces ¿quién es un tecnócrata? No, un tipo aburrido. A la gente cuando le llegas demasiado al corazón ya sé que la emoción importa en las elecciones y que luego al final gana quien consigue tocar la fibra sensible del electorado. Mira, mañana en la Contra voy a hablar de Berlusconi. Berlusconi lo consiguió durante muchísimos años y ya ves las que lió durante años, ¿no? Yo recuerdo a mediados de los 90 en Italia que, bueno, era lo más parecido a un dios. Berlusconi iba a convertir Italia en Silicon Valley, En la primera un potencia chasquido, europea. ¿no? Sí. Decir, esta gente tan carismática no suele ser, es decir, no son magos, en una palabra, Sí. prometen muchísimo y tal. En el caso de los pandilleros, ahí de nuevo, es que no es la primera vez que se utiliza, a ver, le ha funcionado por ahora, eso es indiscutible, pero a un coste altísimo. Ha tenido que hacer una cárcel, ha tenido que pisotear todo el Estado de Derecho, lo cual sienta un precedente muy peligroso. ¿Y cuánto tiempo van a estar esos pandilleros ahí? Sí, ¿Con además cadenas que perpetuas? Sí, En algún momento posiblemente. en algún momento tendrán que salir, Yo ¿no? creo que a mí el miedo que me da es que a los que se portan bien, entre comillas, pues les den unas salidas y que se formen a favor del gobierno, pues como grupos, no quiero decir caigo. paramilitares o algo así, pero que sean algo paralelo a la policía después. O sea, los que en teoría ya se comporten bien, ¿no? Sí. Que eso sería algo que no sería nuevo que se haya hecho en el continente americano, ¿no? No lo sé. A ver, por ahora, claro, yo entiendo perfectamente. Yo no he vivido en El Salvador, pero sí en el país vecino, que es Guatemala. Y sé perfectamente lo que es vivir con miedo. a Sí, salir a es la calle. horroroso. Mire, Y frustra muchísimo al ciudadano medio. esto que estamos tú y yo haciendo ahora, dando un paseo tan ricamente No se por podría. aquí, por Madrid, sin miedo a que nos pase nada, a que me roben a mí la cámara o el teléfono móvil,
Tú sabes que en Madrid puedes andar siendo mujer incluso, Sí. sin ningún problema a cualquier hora del día Ujú. y de la noche, y sabes que no te va a pasar nada. Las probabilidades, a ver, por poderte te puede pasar, pero las Son más probabilidades bajas. de que te pase son bajas. Bien, cuando llegas a estos países empiezas a sentir el miedo en el cuerpo. Y lo que ves es que lo que no funciona es el sistema de justicia. Es al final la conclusión que yo saqué después de vivir allí aquel año, ¿no? Sí. Que no solo falla la policía, falla mucho más. El sistema de justicia no solo está formado por la policía, es una parte, un ladrillo importante del sistema de justicia, pero no el único. ¿Cuántas veces se quejan los policías que dicen, caray, hemos agarrado a este tipo con las manos en la masa, lo hemos dejado en la puerta del juzgado y el juez lo ha soltado? Sí. Los jueces son una parte importante también del sistema de justicia, las prisiones. Sí, o el hecho, si por ejemplo te roba algo menor, pues nadie va a mover un dedo, además por un ciudadano A ver, que... la clave es la impunidad. El principal problema que tienen los países hispanos en América, problema de justicia quiero decir, son los elevados índices de impunidad. Leía cuando estaba yo allí que en Guate algo así como el 97 o el 98% de los crímenes cometidos en el país no se juzgaban. Claro, se te ocurre mayor incentivo para Claro. delinquir. Claro. Yo puedo ir a este tipo, robarle el teléfono, porque sí, bueno, o hacerle algo peor. Es que te Y compensa. claro, las probabilidades de que me pase algo son muy remotas, porque si el 97 o el 98% de los crímenes que se cometen, no ya que no se condenen, que no se juzgan, que quedan siquiera sin investigar. Bueno, pues en El Salvador pasa, es un país muy parecido a Guatemala, en todo, el paisaje, la gente, hasta el acento con el que hablan español. Bueno, si quieres acabar con esa lacra, hacer más dura la policía está bien, pero no solo basta eso. Tienes que meter más elementos. Tienes primero que la justicia o que la ley se cumpla al dedillo, que se cumpla para todos. Que sea simple y que se sepa. Y no, y que se cumpla, que la cumplan todos. Y que no haya impunidad ninguna, que al tipo que delinca se le juzgue y pague lo suyo. A veces me preguntaban allí por qué en España había tan pocos delitos. Claro, allí era muy normal, recuerdo que me decían, claro, es que en España no hay delitos porque es un país rico. Que eso es una idea que dice mucho la izquierda. De claro, es que en los países pobres, ¿cómo no va a haber delitos? Son pobres, tienen que robar. Claro, yo pensé, esto es lo bueno de aprender historia, que vale, España es un país del primer mundo hoy, pero en los años 40 no lo era, y en los 50. Era un país pobre, realmente pobre cuando salió de la guerra. ¿Cómo? En cambio, era segurísimo, más seguro que ahora, ¿eh? Se podía dejar la puerta de casa abierta, vamos, había por Madrid unos tipos que solían ser gallegos o asturianos que iban con las llaves de los portales de todo el mundo, el sereno se llamaba. Tú llegabas, gritabas sereno y el tío venía y te abría la puerta de tu casa. Bueno, nadie asaltaba un sereno, no se pasaba ni por la cabeza. Ojo, un país pobre, pero pobre de pedir, que estaba enviando miles de migrantes todos los años a Europa o a Sudamérica, ¿no? Bien, identificar pobreza con crimen, bueno, eso nada más se le puede ocurrir a un desgraciado, Sí. que ser pobre es sinónimo de ser un un criminal. No, el problema no está en la pobreza, hay un montón de países pobres que son tremendamente seguros. De hecho, la propia Centroamérica, los países centroamericanos, no eran países muy ricos en los años 40 o 50, pero eran más eran muy seguros. seguros. Sí. Y me lo contaba gente allí, que lugares como la segunda ciudad del país, que es Quetzaltenango, decían, bueno, este era un pueblito, aquí se iba a efectos de seguridad, la gente estaba con la puerta de casa abierta, no había riesgo absolutamente de nada. Así que si quiere acometer eso, ya sabe por dónde tiene que ir. Ahora bien, poner a funcionar un sistema de justicia es más complicado, eso ya no es tan sencillo. Sí, además que hay gente que dice como, eso lo digo mucho en España, ¿no? Como la gente que roba se va a unas cárceles donde hay piscinas, claro, te compensa robar o ser corrupto, ¿no? A niveles más altos. Y la verdad es que en Colombia el estado de las cárceles es es horroroso. Bueno, como el de El Salvador o como el de Guatemala en general, de nuevo otra pieza que falla. Y no es un incentivo para que la gente robe menos. No, al contrario. Es más, van más a matar porque es como, prefiero no dejar ni siquiera rastros de alguien que me pueda acusar y arriesgarme a ir a una cárcel, ¿no? Bueno, sabéis que nos vamos a ir, llevamos a lo tonto 25 minutos aquí, hemos estado una vuelta por el interior del Retiro. Os iba a mostrar la puerta de Alcalá, que la tengo justo delante de mis narices, pero es que está en obras de restauración, que alguna vez tenía que limpiar, ¿no? Y tenía más mierda, como decimos en Madrid, más mierda que el palo de un churrero. Voy a mostrarosla ahí está, pero está con eso que le ha puesto el alcalde, que no está mal, porque así al menos al turista que viene aquí le permite ver algo, lo que hay debajo, ¿no? Sí. Bueno, han puesto ahí unos andamios
Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Alguna vez en algún momento había que restaurarla, la teníamos un poquito sucia, y como han hecho esto, patrimonio de la humanidad, pues da un poco de vergüenza ajena tener la puerta tan sucia. Bueno, pues me voy a llevar aquí en la calle de Alcalá a Orquídea a comer un helado, porque me ha dicho que le apetece. Eso para que os muréis un poco de envidia. Así que nada, oye, muchas gracias por habernos nos hemos quedado acompañado para hablar. Está la reina Leticia en Cartagena de Indias. Ahora sí, se ha ido por los negocios, o sea, por los intereses sobre todo económicos que tienen los españoles allí, que pocos no son, sobre todo en la red eléctrica del Caribe, pero bueno, a ver qué pasa. Eso ya para el siguiente vídeo. Vale, genial. Cuidaros. Hasta luego.